Vamos a analizar entonces ahora la página 29 del libro de matemática de octavo. Estamos trabajando. Para ello recordemos que nosotros hemos visto los números racionales de la manera a sobre b, como una fracción. Por ejemplo, 3 quintos. ¿Ya? 3 quintos, considerando que b nunca puede ser 0. Pero también vimos que se puede transformar esto en números decimales, quedando de una forma, por decir algo, no es el mismo número, pero para inventar un número, 2,37, ¿ya? Expresado en número decimal. Pero también existe la forma mixta, o número mixto, que es este número grande acompañado de alguna fracción, por ejemplo, 3 quintos. ¿Bien? Ahora, este número que está acá, nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. 2 más 3 quintos. Por lo tanto, este número mixto en realidad lo puedo expresar como una suma de fracciones. Y si bien es cierto, el 2 no tiene ningún número abajo, cada vez que tengamos esa forma, simplemente lo dividimos por 1. ¿Bien? Y hacemos la suma como ya lo vimos anteriormente. Pero es más simple cuando está de esta manera porque 2 enteros 3 quintos yo lo puedo pasar a una sola fracción con un método que es bastante mecánico y quizás muchos lo conocen, que es lo siguiente. El denominador se multiplica con el entero y el resultado obtenido se suma con el numerador. Bien, repito. El denominador se multiplica con el entero y el resultado se le suma el numerador. ¿Qué se hace con ese resultado? Veamos. 5 por 2 son 10 y 10 más 3 son 13. Entonces en la parte superior va a ir ese 13. Y abajo mantenemos este 5 que está ahí. Este resultado 13 quinceavos es lo mismo que si yo hago la suma como ya vimos anteriormente acá. Me va a dar exactamente el mismo resultado. Lo pueden comprobar ustedes si quieren más tarde. Entonces es importante recordar este dato, ¿cierto? Esta transformación a una fracción o quizás este dato de que 2 enteros 3 quintos es lo mismo que una suma. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener mezclas entre fracciones y decimales y vamos a tener que sumarlas o restarlas o ambas. ¿Bien? Pero cuando tenemos un número mixto vamos a tener que llevarlo a una fracción para poder trabajarlo. Ahora, cuando tenemos la problemática, ¿cierto?, de que están combinados las fracciones y los decimales y hay que sumarlos o restarlos y después vamos a ver que multiplicarlos también y dividirlos, lo importante es que tenemos que transformar todos en fracciones o todos en decimales. Una de las dos opciones debemos tomar. Y vamos a ver los dos casos ahora. Y vamos a darle algún tips ahí de cuándo usar uno u otro. El primer ejemplo que aparece en la página dice menos 5 sextos, está así entre paréntesis, más, y acá está lo que les mencionaba, 3 enteros, 3 cuartos, menos 0,4. Entonces aquí tenemos la situación que les mencionaba. Tenemos sumas y restas de números racionales expresados en forma de fracción, mixto y decimales. ¿Qué es lo más adecuado acá? ¿Transformar todo a decimales o transformar todo a mixto? Perdón, a fracción. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Fracciones o decimales? Aparentemente resultaría más fácil transformar a fracción, ¿cierto? Porque solamente hay un decimal y es más fácil transformar un decimal a fracción que transformar dos fracciones a decimales. Y es correcto, es mejor hacer eso. Porque además nos vamos a encontrar que si transformamos este número, menos 5 sextos, a decimales, nos van a quedar números periódicos. Y cada vez que tengamos números periódicos se nos puede complicar la suma o la resta. ¿Ya? Así que es mejor que cada vez que aparezcan números periódicos
tratemos de llevarlo a fracción. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que les mencioné en cada uno de los casos. Este menos 5 sextos queda igual. 5 sextos. ¿Bien? Este, que es un número mixto, lo vamos a llevar a una sola fracción, como les indiqué hace un rato, ¿cierto? El denominador multiplicado por el entero y el resultado sumado por el numerador. Es decir, 4, vamos a ir marcándolo por si acaso, 4 por 3, eso es 12, y 12 más 3 es 15. Entonces aquí va a estar el 15, repito, 4 por 3 es 12, y 12 más 3 es 15, y se divide por el 4 se conserva. Y ahí está. Y este 0,4 también ya sabemos cómo se hace eso. Si tenemos este decimal, colocamos el 4, colocamos todos los números que existan, para el caso hay un 4 solamente, y hay un número después de la coma y no es periódico. Por lo tanto, termina en decimal, en 10, o también, lo que es lo mismo pensar, bueno, hay un número después de la coma, por lo tanto colocamos un solo 0 después del 1. Bien, y aquí tenemos esta primera parte transformado todo a fracción. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como vimos en el video anterior, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo entre 6, 4 y 10. Para ello, hay algunas técnicas. A mí me gusta usar la tablita esta que les enseñé hace un rato, y es lo que voy a usar. Entonces voy a colocar acá el 6, el 4 y el 10. Y voy a empezar a dividir por los números más pequeños que les mencioné antes, ¿cierto? El 2, el 3 o el 5. Por ahí, insisto, podría aparecer el 7, el 11, el 13, el 17, que son números mixtos, perdón, números primos. ¿Bien? Esos números primos son en realidad los que vamos colocando acá. Partimos siempre por el más pequeño, el 2. ¿Bien? Si no existe ninguno que se pueda dividir por 2, pasamos al siguiente, que sería el 3, y así sucesivamente. Pero el 2 sí divide al 6, y nos queda 3. 6 dividido por 2 es 3. 4 dividido por 2 es 2. Y 10 dividido por 2 es 5. Bien, el 2 dividió a todos los números. Y fíjense que me quedan ahora el 2, el 3 y el 5, precisamente los que estamos utilizando. Voy a volver a dividir por 2. El 3 no se puede dividir de manera exacta por el 2, por lo tanto lo conservo. El 2 dividido en 2 es 1, y hasta aquí llega esta columna. Y 5 tampoco lo puedo dividir por 2 de manera exacta, por lo tanto lo conservo. Sigo con el 3. 3 dividido por 3 es 1, aquí termino esta columna, y el 5 no lo puedo dividir por 3, por lo tanto lo conservo, y ahora si divido por 5, 5 dividido en 5 es 1, y aquí termino. Nos quedan estos 4 números. ¿Qué hacíamos con estos números? Los multiplicamos. 2 por 2, por 3 y por 5. Bien, si hacemos esa multiplicación, 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, y 12 por 5 son 60. Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue hacer que todos los denominadores sean 60, amplificando cada una de las expresiones que tenemos acá. Para que el 6 que está abajo en el primer número sea 60, tendría que multiplicarlo por 10. Por lo tanto, lo que significa eso es que esta fracción tengo que amplificarla por 10, multiplicar ambos números por 10. El de abajo es el que manda, ese es el que decide por cuánto hay que multiplicar. Entonces, esto lo amplificamos por 10, lo que significa que ambos números los tengo que multiplicar por 10. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Menos 5 por 10 es 50 negativo, y 6 por 10, 60. Ojo con el signo negativo, que ese se aplica una sola vez. En realidad se asume como que el número de arriba tiene el negativo, el de abajo no lo tiene, ¿ya? Es 5 sextos negativo, ¿ya? Con el segundo caso, tenemos que ver cómo el 4 lo convertimos en 60.
¿por qué número tendría que multiplicar el 4 para convertirlo en 60? Y si analizo el mismo múltiplo que acabamos de calcular acá, fíjense en esto, miren. 2 por 2 son 4 y 4 por lo que queda acá abajo es 60. ¿Qué es lo que queda acá abajo? Bueno, 3 por 5, 15. Es decir, 15 por 4 es 60. Lo pueden determinar de otra manera, con calculadora, como ustedes quieran. Es decir, aquí tendría que multiplicar por 15 y arriba también por 15. Bien. Y eso me va a dar lo siguiente. 15 por 15, ya aquí tendríamos que usar la calculadora, aunque es un número o una multiplicación conocida también, 225. Pero lo pueden usar con calculadora, ¿cierto? Vamos a cambiar acá, se me cambió el lápiz. 15 por 15 es 225 y 4 por 15 ya sabemos que es 60. Y finalmente, este 10 que está acá abajo del 4 décimos tiene que ser 60. Por lo tanto, tendría que multiplicar, que es bastante fácil, por 6. Eso significa que arriba también tengo que multiplicar por 6. Y al hacer la multiplicación, con el signo menos por delante, me va a quedar 4 por 6, 24, y 10 por 6, 60. Y ahí está, ya tengo todos los números con el mismo denominador. ¿Qué sigue? Bueno, conservamos ese denominador y vamos a sumar y restar lo que queda arriba. Si hacemos esta operación, podemos, perdón, acá es un más, podemos hacerlo de la siguiente manera para no complicarnos tantos. 225 menos 24 y menos 50. ¿Bien? Y ese resultado, según lo que aparece aquí en el libro, ¿cierto? Y si lo hacen con calculadora van a tener el mismo resultado. Sería 151 dividido en 60. Aquí tenemos esa expresión que si pudiéramos simplificarlo, tendríamos que hacerlo, pero no se puede simplificar y hasta ahí nomás llega. Vamos a ver el segundo ejemplo, bien, que aparece en esa página, que para el caso es el ejemplo 3. Hay un problema que se plantea ahí, bien, pero yo voy a escribir la operación que se pretende hacer ahí. 2 quintos más 3 cuartos más 1 más 7 medios. Tenemos que resolver eso. ¿Bien? Para este caso, como tenemos dos números expresados como decimales, pese a que el 1 es un número entero, y 2 como fracción, podemos optar. Podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pasarlos a fracción, pero en este caso, como no tenemos complicaciones con llegar a tener algún número periódico, es mejor transformar esto a decimales. ¿Ya? ¿Qué es lo más simple, en definitiva? Me refiero a lo siguiente. Para transformar a decimales, vamos a conservar este 2 quintos, pero este 3 cuartos basta dividirlo. 3 dividido 4 para saber qué forma de decimal tiene. Y 3 dividido 4 es 0,75. ¿Bien? Le sumamos 1 y lo mismo hacemos con el 7 medios. Y 7 dividido en 2 es 3,5. Por lo tanto, agregamos ese 3,5 acá. Y aquí está. Lo importante de esto es que, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando con calculadora, ¿bien? Pero lo voy a ordenar en columnas para que entendamos lo siguiente. 2,5. Todos se están sumando, así que no hay problema. 0,75. 1. 3,5. Lo primero que tenemos que entender es que la coma tiene que estar en la misma línea. Bien,
en la misma línea. Y si bien es cierto, el 1 no tiene ninguna coma, se asume que esto es coma 0, 0 y todos los ceros para acá. ¿Ya? Entonces, en realidad sí tiene una coma, pero que ya no se escribe porque al lado solamente va a tener ceros. Y aquí tenemos todo ordenado con la coma en el mismo lugar. ¿Por qué es eso? Porque yo tengo que sumar, ¿bien?, los números que van en columna hacia abajo. Por ejemplo, el 5 que está acá solo, ¿ya?, en este lugar, lo tendría que sumar con todo lo que esté en esta misma columna. Y aparentemente no hay nada, bueno, coloqué un 0. Pero significa que acá también hay un 0 y acá también hay un 0. Si no hay ningún número, significa que hay un 0. Entonces, si sumo acá todo lo que aparece, simplemente va a quedar 5. ¿Bien? La segunda columna, 5 más 7 más 5. Eso me da 17. Entonces yo lo escribo así, ¿cierto? Ustedes saben sumar ya. 1, 7. 17. Bien. Y finalmente sumo la primera columna que aparece acá, sería 1 más 2 son 3, más 1 son 4, y más 3 son 7. Y aquí va la coma en el mismo lugar. 7,75. Bien, y ahí está el resultado. Ahora, si este resultado nos piden expresarlo de manera de fracción, bueno, ya sabemos también cómo se hace eso. ¿Qué es lo que se hizo también en el ejercicio y a continuación? Bien, a modo de fracción, esto nos va a quedar, fíjense que se puede expresar así, 7 más 0,75. Bien, que es lo mismo decir 7 más 75 dividido en dos decimales, es decir, 1 y 2 ceros. Me toca aquí simplificar esta expresión, ya que sabemos que se puede hacer, y sabemos que se puede hacer por 5 en primera instancia, y después seguir simplificando, pero ya sabemos, y basta que miren el libro para saber que va a terminar en 3/4. Es decir, esta expresión, como lo vimos anteriormente, fíjense aquí lo voy a mostrar acá arriba, ¿cierto? Una expresión de ese tipo, bien, la puedo expresar como una fracción de esa manera, bien, es decir, la suma yo también la puedo expresar como un número mixto, es decir, 7 más 3/4 es igual a decir 7 enteros con número grande, 3/4. Bien, y aquí tengo la expresión también, que es la que aparece en el libro. ¿Ok? Entonces, repito un poco lo que hicimos acá. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que podemos tener estas tres formas de trabajo con racionales, ¿bien?, y con los cuales tendríamos que sumar, restar, multiplicar y dividir también, que lo vamos a ver posteriormente. Y cuando tenemos esa mezcla, nosotros tenemos que optar primero a definir si vamos a trabajar con decimales o con fracciones. El cuidado al trabajar con decimales es cuando aparecen los números periódicos. Ahí es donde podría haber cierta confusión, sobre todo cuando hay negativos o restas. Ahí es donde podría haber algún problema. Por lo tanto, lo más adecuado cuando eso pasa es trabajar con fracciones. Ahora, ¿cómo yo sabía que acá había un número que iba a terminar en periódico? Porque generalmente cuando está dividido por 6, por 3 o por 9, termina en periódico. ¿Ya? A menos que en la parte superior sea un múltiplo del que está abajo. Pero generalmente, repito, si termina en 6, 3 o 9, generalmente es un número periódico. Entonces transformamos el 0,4 a fracción y desarrollamos la operación. Pero también podríamos haber tenido esta opción, esta situación, ¿cierto?, donde aparecen fracciones y decimales y haber transformado todo a decimal, que resulta de repente más simple porque ya sabemos sumar, ¿cierto?, todos los enteros y después todos los decimales. Es más simple de repente que estar calculando el mismo múltiplo, amplificando las expresiones, ¿cierto? Puede resultar un poco más engorroso, sin embargo, al trabajar con decimales puede resultar un poco más simple. ¿Bien? Y acá vuelvo a insistir en esto. Son dos formas de hacer lo mismo.
Por lo tanto, no es que tengan que hacer las dos formas. Ustedes eligen una de las dos dependiendo que les resulte más simple de hacer. ¿Bien? Y en ambos casos, al tener un resultado ya al final, podríamos transformarlo ya sea esta fracción a decimal, si es que es lo que necesitamos, o este decimal a una fracción, si es que es lo que se nos está pidiendo. Entonces, hasta aquí llegamos con esto. Ya les daré su actividad. Recuerden revisar este video todas las veces que sea necesario para que repasen y puedan aprender esto. Nos vemos entonces en clases.